Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos dice que en vez de quejarnos por la pandemia, hagamos algo por quien menos tiene. Durante el Ángelus, el último antes de Navidad, el Papa hizo una propuesta audaz a quienes lo siguieron desde la plaza y en streaming. In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno. Non l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa. Francisco dijo que es el momento de detenerse a pensar en qué modelo de Navidad ha seguido cada uno. Concretamente, alertó de uno, del consumismo. Quella frenesia di fare cose. L'importante è Gesù, il consumismo. Il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale. Il consumismo non è nella mangiatoia di Betlemme. Ci c'è la realtà, la povertà, l'amore. Prepariamo il cuore come di Maria, libero dal male, accogliente, próximo a sfruttare Dio. El Papa recomendó a los presentes visitar la exposición de Cento Presepi, 100 pesebres, que este año se hace bajo uno de los brazos de la columnata de Bernini. Se trata de una exposición a la que cada año llegan pesebres de todo el mundo, aunque en esta ocasión, a causa de la pandemia, la mayoría son italianos. El Papa Francisco le pide a la Curia Romana de no reducir la crisis a un conflicto. En el aula de las bendiciones del Palacio Apostólico se reunieron los responsables de la curia para intercambiar las felicitaciones de Navidad con el Papa. En nombre de todos le habló el decano del Colegio de Cardenales, Giovanni Battista Re. El cardenal de 86 años hizo un repaso de los principales pasos que Francisco realizó en este año tan marcado por la pandemia. L'anno che volge al termine resterà nella storia per il dramma causato nel mondo intero da un piccolo virus, ma rimarrà nella storia anche per l'immagine del Papa che da solo, nello scenario suggestivo e maestoso ma vuoto di Piazza San Pietro, ha pregato e parlato al mondo. A diferencia de otros años, el cardenal y los participantes tuvieron que saludar al Papa manteniendo la distancia. Ci salutiamo come i giapponesi. Francisco les felicitó con un intenso discurso positivo y cargado de esperanza. A partir de la crisis sanitaria, recordó que la palabra crisis no es algo de por sí malo. Lo malo, subrayó, es el conflicto y el reducir la realidad o la Iglesia a distintos bandos enfrentados entre sí. Il primo male a cui porta il conflitto e da cui dobbiamo cercare di stare lontani è proprio il chiacchiericcio. Ma stiamo attenti a questo. Non è una mania che io ho parlare contro il chiacchiericcio, è la denuncia a un male che entra nella curia, ma qui in palazzo ci sono tante porte e finestre, entra. E noi ci abituiamo a questo. El Papa subrayó la idea que la crisis es un tiempo de cambio que ayuda a despojarse de lo que sobra y ata. Ma se troviamo di nuovo il coraggio e l'umiltà di dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tempo dello spirito, allora anche davanti all'esperienza del buio, della debolezza, della fragilità, delle contraddizioni, dello smarrimento, non ci sentiremo più schiacciati, ma conserveremo costantemente un'intima fiducia che le cose stanno per assumere una nuova forma. Por último, recordó que la verdadera reforma de la Iglesia es el cambio personal, que va antes que la reforma de las estructuras. El Vaticano dice que la vacuna contra el COVID-19 desarrollada a base de tejido fetal es aceptable si no hay alternativas. La cuestión sobre el uso de vacunas suele estar en el centro de debates en la opinión pública, especialmente en los últimos meses, en los que varios laboratorios han desarrollado vacunas contra el COVID. Algunos científicos plantearon reparos sobre la moralidad de estas vacunas, pues en algunos casos se han utilizado tejidos procedentes de fetos abortados para comprobar su eficacia. Some methods
Algunos métodos no utilizan células o las toman de animales o plantas. Por desgracia, algunos métodos usan líneas celulares provenientes de tejidos originales de bebés abortados. Estas líneas celulares han circulado por décadas en laboratorios alrededor del mundo. Esta situación crea dudas de conciencia. El Vaticano, con la autorización del Papa, ha respondido que en este caso la cooperación al aborto es remota y pasiva y que si no hay otra vacuna disponible puede usarse. En este documento de diciembre, los obispos de Estados Unidos explican que las vacunas de Moderna y Pfizer no plantean problemas éticos, pero sí consideran problemático el proceso de la producción de la vacuna de AstraZeneca. Los obispos de Estados Unidos también decían que esa vacuna de AstraZeneca puede usarse si no hay alternativas. El Vaticano añade que en ningún caso se legitima el aborto y que se presupone la oposición a esta práctica por parte de quienes recurren a estas vacunas. Por eso pide a compañías farmacéuticas y gobiernos que produzcan, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente responsables, que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los propios vacunados. El Vaticano dice que la vacunación debe ser voluntaria, aunque la aconseja. Recuerda que moralmente no se trata solo de proteger la propia salud, sino también el deber de perseguir el bien común. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 1 de San Lucas. Y tenemos la hermosa oración de la Santísima Virgen, llamada dentro de la liturgia de la Iglesia, el Magnificat. Es una oración que recorre muchos momentos del Antiguo Testamento, durante el cual el pueblo se desborda en acción de gracias ante el Señor y reconoce la grandeza de su Dios y la humillación y la humildad de ellos. Sí, eso hizo la Santísima Virgen. Exclamó con un corazón profundo, lleno de amor y de gratitud, esa alabanza de gratitud al Señor. Después de que su prima Isabel le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto que llevas en tu vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Por eso la Santísima Virgen dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí y su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. De esta forma, la Santísima Virgen nos da un ejemplo grande de humildad. Al saber de que iba a ser la madre del Emmanuel, del Dios con nosotros, de nuestro Salvador prometido, ella se desborda en una acción sencilla, humilde, para alabar y bendecir a Dios, porque tuvo misericordia de ella. Por eso la Santísima Virgen es esa mujer que nos da ejemplo de humildad. Pidámosle al Señor que nos dé la humildad para poder descubrir su presencia. Que así sea. El cardenal Konrad Krajewski da positivo al coronavirus. El cardenal Konrad Krajewski ha dado positivo al COVID-19. El resultado del test se conoció luego de que el limosnero del Papa acudió a la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano con síntomas iniciales de pulmonitis. Posteriormente fue trasladado al Hospital Agostino Gemelli. El Vaticano ha informado que se están realizando pruebas a todos los que han estado cerca del cardenal en los últimos días. Es probable que también realicen el test al Papa, pues se les vio compartir durante la última predicación de Adviento, el 18 de diciembre. Y seguramente el cardenal acompañó al grupo de personas necesitadas que le obsequió un ramo de girasoles a Francisco por su cumpleaños.
Según la prensa italiana, otro caso positivo dentro del Vaticano es el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco le dice a los empleados del Vaticano: sin Dios, caemos en el vicio, egoísmo y odio. Los empleados del Vaticano se reunieron en el aula Pablo VI para el discurso anual de Navidad del Papa. Francisco los invitó a imitar a los pastores, redescubriendo, contemplando y proclamando el nacimiento de Jesús. Senza di lui, l'uomo precipita nel male, nel peccato, nel vizio, nell'egoismo, nella violenza, nell'odio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Ecco l'avvenimento che dobbiamo riscoprire. El Papa resaltó la importancia de contemplar este evento y puso como ejemplo a la Virgen María. In Gesù bambino Dio si mostra amabile, pieno di bontà, di mansuetudine. Chi non si sente mosso da tenerezza fronte a un piccolo bambino? Veramente un Dio così possiamo amarlo con tutto il cuore. Les pidió continuar proclamando la buena nueva de Jesús también después de la Navidad. Anche noi dobbiamo tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Il Natale passa, ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, e dobbiamo tornare glorificando e lodando Dio per tutto. Quello che abbiamo udito e visto. El Papa concluyó agradeciendo a los empleados del Vaticano que trabajen con espíritu de servicio y con la alegría que proviene de la certeza de que Dios está siempre entre nosotros. Varios países cierran puertas al Reino Unido debido a la nueva cepa del coronavirus. Son los pasajeros que llegaban en el último vuelo procedente de Reino Unido al aeropuerto de Roma. Italia es uno de los países que ha cerrado sus puertas a Inglaterra por la aparición de una nueva cepa del virus. No es lo ideal justo ahora antes de Navidad, pero es comprensible que el gobierno haya tomado esta decisión, decía esta pasajera. También se blindan Alemania, Austria, Irlanda o Bélgica. Este último país, de momento, durante 24 horas. Francia, durante 48. En estas 48 horas queremos encontrar una solución común con el resto de países europeos. Así podremos proteger a nuestro país y al mismo tiempo permitir que las personas regresen para ver a sus familias durante las fiestas, anunciaba un portavoz del gobierno galo en una entrevista televisiva. Pero Holanda, que ha detectado en su territorio la nueva variante del virus, ya ha ampliado la prohibición hasta el 1 de enero, 10 días sin vuelos con Reino Unido. Hemos optado por la prohibición de vuelos, pero también estamos pensando en otras medidas para frenar la propagación de la nueva cepa, explicaba el ministro de Sanidad holandés. Fuera de la Unión Europea suspenden la conexión con Reino Unido, Canadá, Argentina y Chile. Estados Unidos no ve necesario tomar medidas. A juicio de su subsecretario de Salud, el virus ya ha mutado 4.000 veces. Hacienda recaudó 375 millones menos de lo previsto en El Salvador. A esta fecha, al 17 de diciembre, que fue el último corte que me pasaron, que fue el viernes, ¿no? Sí, viernes fue 17. Hemos perdido 735 millones en ingresos, ¿no? Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el no cumplir con la meta de recaudación para este año ocasionó que el Ejecutivo acumulara 9 meses sin transferir el FODES, lo que implica una deuda superior a los 200 millones de dólares. Pero Zelaya dice que no tiene fecha para ponerse al día con estos pagos. ¿Cómo se va a incorporar? Bueno, en el presupuesto se incorporan los fondos, tanto en 2020 como 2021, eso no es ningún problema. Nosotros hemos dicho que vamos a pagar FODES cuando la caja fiscal lo permita, ya que los diputados se encargaron de bloquear todos los financiamientos. Así que cuando la caja fiscal lo permite. Zelaya también se refirió a la adquisición de 252 viviendas para los afectados por las tormentas. El funcionario dijo que el Ejecutivo utilizó para esto más de 3 millones de dólares de ahorros en la construcción del Hospital El Salvador, pero no acudió a la Asamblea Legislativa para solicitar la reorientación de los fondos. Según Zelaya, tiene facultades legales para hacer esta maniobra. Entonces, si las reformas son internas en la institución, yo las puedo autorizar. Si son traslados de institución a otra institución, hay que ir a la Asamblea Legislativa. Hacienda pidió a los diputados acelerar la aprobación del presupuesto 2021, tema que se espera sea abordado en la plenaria de este martes.
astrofísico argentino, dice que la materia y la energía oscura son los grandes desafíos intelectuales. En una sola molécula de nuestro ADN existen tantas estrellas como en una galaxia, por lo que entender la inmensidad del universo fue siempre uno de los objetivos del astrofísico Julio Navarro. La energía oscura y la materia oscura son los desafíos intelectuales, nuestro entendimiento de la naturaleza de nuestra generación y tal vez de la generación que venga. La materia oscura es una sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias y permite la existencia del planeta. Tenemos hipótesis, tenemos partículas, tenemos candidatos, etc. Para la energía oscura, ni siquiera eso. Saben que la energía oscura produce una presión que acelera la expansión del universo. Por su profundo conocimiento, investigaciones y hallazgos, el Dr. Navarro fue incluido en la selecta lista Citation Laureates para ser nominado al Premio Nobel de Física 2020. Es probable que haya muchísimas civilizaciones, vida de muchos tipos, con el cual nunca tengamos contacto. Desde las primeras tribus hasta las supercomputadoras, la civilización comparte un universo común que intentamos comprender, nos comentó el experto en la formación de galaxias. Somos un grano de arena en un universo casi infinito que vive y evoluciona, pero no por nosotros ni para nosotros. Para el astrofísico, el entendimiento del cosmos forma parte inherente de la civilización humana, por lo que América Latina no puede quedarse atrás en la búsqueda de respuestas a nuestros orígenes como humanidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Comenzamos por los números de los fallecidos. En las últimas 24 horas han fallecido 70 personas, una más que ayer. También en todo lo que lleva la pandemia se han registrado 37.173 fallecidos. Este es el reporte del Ministerio de Sanidad. Ante el fenómeno cepa del virus, que en el Reino Unido pues ha crecido mucho, se han cerrado la frontera del norte de Perú, el límite con Ecuador, con la ayuda de la policía y también del ejército. Se han suspendido todos los vuelos a Europa, ida y vuelta, durante 2 semanas. El toque de queda también se ha restringido. En la parte norte del Perú, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, y en Lima, Callao, desde las 11 de la noche a las 4 de la mañana. También se han cerrado las playas hasta el día 4 de enero. Solamente se permite el deporte acuático, 1 o 2 personas. La Organización Médica del Perú ha anunciado una huelga general para enero, a partir del día 13 de enero, pidiendo pues sueldos y otras mejoras para poder trabajar bien. Y por otra parte piden también la suspensión de la ministra de Sanidad, Pilar Mazzetti, porque no ha preparado para las vacunas. En realidad nuestro país no tiene todavía ningún contrato con ningún laboratorio de forma seria, y esto pues va a llevar a ser el último país de América Latina que reciba las vacunas, algo preocupante. También la Iglesia está invitando a guardar todo el protocolo que se pueda en todas las partes para que este virus no afecte tanto a nuestra sociedad. También se ha restringido el aforo en los centros comerciales. De un 60% que había, va a quedar ahora en un 40% nada más. También nosotros queremos desde la Iglesia invitar a vivir esta Navidad intensamente, a no dejarnos guiar del consumismo, como dice el Papa,
él ha dicho que el consumismo nos ha robado la Navidad. Vivamos la fe, vivamos la confianza en Dios, en este Dios que viene a salvarnos también de este mal que nos está quejando a todos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Inauguran espectacular iluminación navideña en las calles de Roma. Además del árbol de Navidad del Vaticano, Roma tiene un espectacular árbol de Navidad en pleno centro. Cada año miles de niños y niñas participan en la ceremonia de iluminación, pero este año, a causa de la pandemia, se ha celebrado online con una retransmisión acompañada de espectaculares imágenes de la ciudad eterna. Este fue el momento en el que la alcaldesa encendió en directo el árbol. Pero también se encendieron las luces de las calles de Roma. Io credo che questo sia un modo... Creo que nos ayudarán a sentirnos menos solos, visto que físicamente no podemos abrazarnos y no podremos participar en las cenas de Navidad con nuestros familiares. El árbol romano es fascinante, mide 23 metros y cuenta con 100.000 luces. También en Piazza Navona se celebra la Navidad con juegos de luz en la Fuente de los Cuatro Ríos. Además, miles de otras luces iluminarán las extraordinarias calles romanas. Ellas darán también un poco de alegría y calor a la Navidad de la pandemia. Hoy, 22 de diciembre, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de Santa Clotilde. Conozcamos su historia. La situación era cada vez más delicada porque los alamanes tenían superioridad numérica y desde el altozano que dominaba el campo de Tolbiac lanzaban en oleadas su caballería e infantería contra el grueso del ejército franco, precedidas de furiosas andanadas de flechas, lanzas y piedras que retardaban el ascenso de la infantería desmoralizada por la enorme cantidad de bajas sufridas. Y ello le daba tiempo a los enemigos para tomarse un respiro y volver a la carga con más ferocidad. Ya empezaba a caer la tarde y Clodoveo I, rey de los francos, sopesando su incómoda situación, le daba vueltas a la posibilidad de emprender la retirada, rendirse o vender cara a su derrota. Y mientras pensaba en las implicaciones que se derivarían de cualquier decisión que tomara, veía ante sí el hermoso rostro de su amada Clotilde, que quedaría desamparada y probablemente sería tomada como botín de guerra. Y de pronto recordó que ella le insistía en que se encomendara a Cristo y no a sus dioses. E inmediatamente le prometió al Dios de Clotilde que si lo sacaba de ese aprieto, él y su reino se convertirían al cristianismo. Aunque no sabía cómo, se puso a orar y en esas estaba, cuando llegó uno de sus generales con la noticia de que el rey de los alamanes había muerto a causa de una flecha perdida, y sus tropas, desconcertadas por la falta del líder, abandonaban en ese momento el campo y lo que era una derrota inminente se transformó en una victoria inapelable. Al regreso de su campaña se puso en manos de San Remigio, que lo catequizó, y el 25 de diciembre de ese mismo año, el 496, San Remigio bautizó a Clodoveo I y a 3.000 de sus hombres en la catedral de Reims, en la que desde entonces fueron coronados todos los reyes franceses para legitimar su investidura. Clotilde, nacida en Lyon en el 475, era una princesa burgundia cuyo tío asesinó a su padre Chilperico, rey de Borgoña, ahogó a su madre atándole una piedra al cuello y lanzándola a un pozo, se instaló en el trono y secuestró a las dos hijas de su hermano, que crecieron en medio de la intimidación y el ultraje. Pero Clotilde, la mayor, se distinguía por su acendrada espiritualidad que le permitía soportar estoicamente las humillaciones y, puesta en manos de Dios, irradiaba una extraña paz complementada por una belleza sin par, belleza que trascendió las fronteras de Borgoña, y varios príncipes de la región pidieron su mano, pero Gundebaldo, su tío,
la guardaba como un as en la manga a la espera de un mejor postor. Y cuando contaba 17 años, apareció el rey de los francos, al que tuvo que entregársela más por miedo que por conveniencia, y a finales del año 492, la bella Clotilde contrajo matrimonio con Clodoveo I, el más poderoso y temido de los monarcas europeos de la época, y considerado por la historia como el primer rey de Francia, que inclusive eligió a París como su capital. La bondad de Santa Clotilde poco a poco fue limando la áspera personalidad de Clodoveo, quien a pesar de ser pagano, le permitió bautizar a sus hijos y practicar una misericordia inusitada con los pobres y desvalidos, fundar iglesias, vencer a los arrianos que tenían envenenada la iglesia y doblegar el orgullo del rey, al que permanentemente instaba a que se convirtiera. Pero él solo accedió después de la victoria milagrosa sobre los alamanes en Tolbiac, y lo hizo con tal convicción que su pueblo se transformó, de acuerdo con el título que le otorgó la Santa Sede, en la hija primogénita de la iglesia. Y para refrendar ese nombramiento, Clodoveo I y Santa Clotilde construyeron en París la iglesia de los apóstoles Pedro y Pablo, que hoy se llama iglesia de Santa Genoveva, en la que Santa Clotilde enterró a su esposo en el 511 y se retiró a un convento cerca de la tumba de San Martín de Tours, porque sus hijos se enfrascaron en una cruenta guerra por el poder. El primero de ellos, Clodomiro, y sus pequeños fueron asesinados. Y en sus 34 años de viudez, Santa Clotilde observó con dolor cómo sus otros dos herederos, Childeberto y Clotario, destruían el reino que con tanto esfuerzo había construido su esposo Clodoveo I, pero al final las oraciones de Santa Clotilde surtieron efecto, pues en la víspera de una batalla definitiva entre sus dos vástagos, ella oró durante toda la noche por su reconciliación, y una fuerte tormenta al amanecer hizo aplazar la confrontación lo suficiente para que los hermanos desistieran de la pugna y juntos y en paz enterraron a su madre Santa Clotilde un mes después, el 3 de junio del 545. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Clotilde que nos enseñe a perdonar lo imperdonable en el nombre de Jesús. Y para el final de nuestro noticiero, los dejamos con el mensaje especial de nuestro director general, Jaime Sevilla. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. La gran familia de Ava Media Group, así como también en nombre de nuestro director espiritual, el obispo Elías Samuel Bolaños Avelar, y de todo el personal que labora, queremos desearles a todos una feliz Navidad y que el año venidero sea de mucha dicha y prosperidad. Hoy nos alegramos con los ángeles, con toda la corte celestial, pero sobre todo con la humanidad entera, porque nos ha nacido el Emmanuel, el Mesías, el Salvador prometido, el Dios con nosotros. Hoy se ha unido lo divino con lo humano, y como fruto de eso tenemos una nueva naturaleza humana perfeccionada. Esa naturaleza humana divinizada, porque Dios ha estado grande con nosotros. La iglesia entera se llena de júbilo, porque el Emmanuel, el Dios con nosotros, está aquí para acompañarnos, para darnos esperanza, para llevarnos el gozo, la alegría que solamente Él es capaz de dar. La Navidad es un tiempo hermoso para perdonar, para reconciliarnos, para ser generosos, para ser compasivos y servir a todos aquellos que están a nuestro alrededor, para servir a los más necesitados, a los que sufren, a los desprotegidos, a aquellos que se encuentran solos en los hospitales,
en los penales, en todas aquellas familias o lugares donde la soledad se siente. También la Navidad es un momento hermoso para llevar ese consuelo y compañía, esa fraternidad a todos los migrantes, sin importar el país donde se encuentre. Aquellos que estamos a su alrededor, debemos de acogerlos y hacerlos sentir en casa, porque cuando hay un migrante solo, es la presencia de Dios a través nuestra la que le llega a ser compañía. Mis queridos hermanos, como Ava Media Group, queremos agradecerles por haber estado con nosotros durante todo este año. Este año que ha sido difícil por la pandemia, por los huracanes, por tantas situaciones complicadas que nos ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo ha sido un año que nos ha demostrado que cuando Dios dice, necesito que estés en mi presencia, cuando Dios dice, estos son mis planes, nosotros debemos de ser conscientes que todo lo que somos y lo que hacemos debemos someterlo a Él. Hoy la pandemia nos ha enseñado también a ser generosos y por eso en esta Navidad debemos de agradecerle a Dios, porque aún en medio de tantas dificultades nos tiene celebrando esta Navidad. En nombre de toda la gran familia de Ava Media Group, de Monseñor Elías Bolaños y del mío propio, queremos desearles en casa una feliz Navidad y un año nuevo lleno de amor y prosperidad. Que así sea. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de Ava Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días, en vivo las 24 horas, por www.avatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.